Bueno, buenas tardes o buenos mediodías, mejor dicho. Que el Señor les bendiga a todos y sean bienvenidos a esta cuarta reflexión acerca de este eh, hábito espiritual, como le llamamos, o le llamo, como es el ayuno. Seguimos en este aprendizaje acerca del ayuno, y ya es la cuarta entrega de estas reflexiones. Dios bendiga a todos ahí donde se encuentran, sean bendecidos, llenos de la gracia, del favor, de la misericordia de Dios. Y espero que este tiempo de reflexión sobre este tema tan importante, en preparación siempre para el ayuno congregacional, que ya todos saben que vamos a tener este próximo sábado, 18, a partir de las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde estaremos ahí en Oasis de Amor, reunidos para ayunar, orar, adorar, recibir palabra. Es un tiempo que ha sido pensado para dedicarnos de manera completa, espíritu, alma y cuerpo, a la búsqueda de la presencia de Dios y a la búsqueda de su voluntad. Hemos llamado a este tiempo especial Nos Humillamos, porque queremos reconocer eh, la soberanía de nuestro Dios, queremos entender mejor su voluntad, buscar de Él, buscar de su presencia, clamar por esta nación que tanto necesita ahora mismo de la intervención divina, orar por diferentes peticiones que ya estamos estableciendo y que hemos venido recibiendo. Y vamos a hacer un repaso por todas las peticiones que en este momento necesitamos presentar delante de nuestro Dios. Así que bienvenidos todos los que nos estén viendo ahora mismo por la transmisión. Déjenme nada más aquí, quiero acomodar un poquito aquí mi iPad para poder ver a todos los que nos están mandando saludos o los que estén comentando. Saludos, hermana Rosario, hasta allá. No sé si está ahora en Estados Unidos o estará por acá, pero hasta donde esté, el alcance de la bendición del Señor, la gracia, el favor esté con usted. A Fabiola Úbeda también, que está conectada. Que Dios te bendiga, Fabiola. Gracias por estar aquí en este tiempo y vamos a entrar entonces en la enseñanza del día de hoy. Los que no puedan ver en este momento por diferentes circunstancias, pues podrán ver este video después. Igual los bendecimos y les damos también la bienvenida a este tiempo especial. Así que vamos a pasar entonces directo a la reflexión. Déjenme acomodar aquí un poquito la cámara. Ahí está bien. Bien, desde ya les pido disculpas porque estoy solo, ¿verdad? Entonces me toca hacer de todo y si sale algo mal, esto está en vivo, así que ni modo. Así que lo importante es la bendición que podemos recibir de la enseñanza que vamos a estar compartiendo en este tiempo. Vamos a continuar el miércoles, hoy es miércoles, el lunes, este lunes que pasó, estuvimos hablando un poquito acerca de los errores que cometemos cuando ayunamos, o los errores que debemos de evitar cometer cuando ayunamos. Y voy a continuar para terminar ese tema, la mañana de hoy, para terminar de hablar un poquito sobre esto, continuar un poquito sobre esto. Te decía el lunes pasado, para hacer un repaso rapidito de lo que estuvimos hablando, déjeme lo ubico por acá, la enseñanza que estuve dando el lunes pasado, quiero hacer un repaso rapidito de eso para que estemos en sintonía todos, ¿verdad? Eh, Saludos Axel, saludos a Manuel también, a Miriam, a Lina Alfaro que también está por ahí, bendiciones. Sí, hermana Lina, el sábado comenzamos a las 6 de la mañana, a partir de ese momento estaremos ahí. Saludos a Napo y Johanna también que están por ahí conectados. A partir de las 6 de la mañana estamos este sábado ahí en la iglesia hasta la 1 de la tarde, así que vengan todos preparados. Bien, entonces los errores que tenemos que evitar al momento de que hacemos los ayunos o al momento que practicamos, esto aplica no solo para el ayuno, sino para cualquiera de las prácticas espirituales, la oración, la lectura de la palabra y la meditación de ella, y también el ayuno también tiene que ver con muchos errores que se cometen también en la adoración, en la alabanza, en el servicio. O sea, esto aplica para todo aquello que hacemos nosotros como respuesta y gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y también afecta a los hábitos espirituales que fortalecen nuestro ser interior.
Entonces decía el lunes pasado que uno de los errores que tenemos que evitar cometer es cuidar de caer en un mero ritualismo cuando hacemos estas prácticas. O sea, el ayuno no puede convertirse en un ritualismo, un ritual religioso vacío, sin fuerza, sin autoridad espiritual. Llamamos esto prácticas espirituales porque deben de ser guiadas por el Espíritu Santo, no obligadas, ni normadas, ni establecidas porque alguien dice hay que hacerlo y hay que hacerlo y es obligatorio. Entonces, no funciona así, no sirve cuando se obligan las cosas que son del Espíritu, porque solo el Espíritu puede darnos esa urgencia interna. El segundo error que estuve hablando el lunes pasado tiene que ver con cuidarnos de caer en el error del exhibicionismo y la hipocresía, que es otro de los errores que a veces se puede cometer cuando se están practicando estos hábitos espirituales. Les decía el lunes pasado que hay gente que estudia la Biblia solamente para refutar, solamente para argumentar, solamente para encontrar condenación en todo lo que ven, pero nunca la aplican a sus propios corazones y por esa razón nunca son transformados. Y ahí estamos cometiendo este error, el exhibicionismo. Ahí estamos cometiendo el error de leer la Biblia solo para hacer esto, hipocresía. Y lo último que te compartía el lunes pasado es que no se ayuna para ser más santos. Ya Cristo hizo su obra completa en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos añadirle a esa obra nada porque Él ya lo hizo completo, perfecto, con una sola ofrenda. Dice la palabra, nos santificó, nos justificó. O sea, ya somos santos, somos justos en Él. Ahora lo que toca es vivir de acuerdo a esa santidad que el Señor compró en la cruz del Calvario con su sacrificio. Ahora lo que toca es someter la carne. Ahora lo que toca es, como dice Romanos 12:2, ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, las prácticas espirituales tienen que ser enfocadas en esa dirección, la dirección de mantenerme en esta vida que el Señor me ha dado ahora. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora me toca vivir en santidad, me toca caminar en este llamado que el Señor me ha hecho, en esta nueva posición que tengo ahora en Cristo, como hijo de Dios, como santificado, como justificado, como perdonado, como libre de condenación, como heredero, como hijo de Dios. Entonces eso exige de nosotros una vida que busque honrar la voluntad de Dios, que busque agradar a Dios en todas las cosas que hacemos. Eso es la santificación. Pablo escribe diciendo, porque vuestro trabajo es la santificación. No es que vamos a ser más santos, no, es que vamos a mantener esa santidad que ya Cristo nos otorgó desde el momento en que nosotros creímos, nos arrepentimos de todo corazón por nuestros pecados, creímos en el sacrificio de la cruz del Calvario que fue por nosotros, aceptamos, recibimos ese sacrificio como nuestro y ahora estamos comprometidos porque fuimos comprados por precio. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces ahora nosotros hemos venido a ser unidos a Cristo. Somos parte de su carne, de sus huesos, somos su iglesia, estamos conectados a Él, Él es nuestra cabeza. Entonces ahora nos sometemos y nos sujetamos a esa dirección. Bien, hoy quiero hablar solo 2 errores más. Probablemente haya más, pero no quiero hablar de tantos. Yo creo que estos son los principales, por lo menos en mi humilde opinión. Y creo que ya con esto usted tiene una guía para poder ejercer este hábito espiritual de manera que sea edificante, de manera que sea productivo espiritualmente para usted y de manera también que esto agrade al Señor. Yo quiero comenzar este mediodía hablando o leyendo más bien la palabra del Señor que encontramos en el libro de Romanos, este texto que cité, Romanos capítulo 12, verso 2. Quiero que lo lea conmigo, ahí se encuentra ahora mismo en su pantalla. Y dice este texto, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y me quiero enfocar en esta última parte del versículo. Dice que nuestro entendimiento tiene que ser renovado para que podamos entender, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es agradable y es perfecta, pero necesitamos entendimiento de esa voluntad. O sea, yo estoy seguro que la voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y es perfecta,
Pero ahora lo que necesito saber con claridad es cuál es esa voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo, o cuál es esa voluntad? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Yo necesito claridad, entendimiento para eso. Y para esa razón es que tenemos los hábitos espirituales. La lectura de la palabra y la meditación, porque ahí está la voluntad de Dios en la palabra, en la revelación que nosotros tenemos, que es la Biblia. Ahí encontramos nosotros la voluntad de Dios. Ahí está. Pero muchas veces, aunque la leemos, quizás no la logramos entender. Necesitamos la iluminación que da el Espíritu Santo. Necesitamos entonces, para conocer la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios, una relación íntima y personal con el Espíritu Santo de Dios. Entonces los hábitos espirituales entran aquí como las herramientas que Dios nos ha dado, nos ha proporcionado, para que nosotros podamos, a través de la lectura de la palabra, de la meditación de la palabra, a través de la oración y a través también del ayuno, como una práctica para poder enfocarnos por completo en la búsqueda de esta voluntad, tenemos esas herramientas específicamente para eso, para poder entender, pero no solo entender, no solo para saber, no solo para conocer, sino principalmente para obedecer. Porque si hay algo que a Dios le agrada de nosotros, es que nosotros obedezcamos. Pero ¿cómo podemos obedecer si no tenemos claro cuál es su voluntad? ¿Cómo podemos obedecer si no hemos llegado al entendimiento de qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre este asunto específico? Bueno, hay mucho que decir sobre el tema de la voluntad de Dios, pero muchas veces tengo que decirte que la voluntad de Dios no se va a parecer a tu propia voluntad. Incluso a veces irá en contra de lo que tú mismo quieres. Entonces, el ayuno, la oración, la práctica de la lectura y meditación de la palabra tiene su razón de ser básicamente para ayudarnos a nosotros a entender con claridad qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es el deseo de Dios para nosotros? Decía el pastor Eric Lennox, que recordamos siempre con mucho cariño, de Costa Rica. Decía el pastor Eric Lennox que el mejor lugar para estar era estar en el mero centro de la voluntad de Dios. Y decía él, yo estoy en el mero centro de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo saber que estamos en el mero centro de la voluntad de Dios? Ahí es donde entra en juego esto y tiene valor la práctica de los hábitos espirituales, porque van a poner en ti una sensibilidad, van a poner en ti, te van a ayudar a entender mejor, con más claridad, qué es lo que Dios anhela que nosotros hagamos. En tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahora mismo en este país, necesitamos nosotros esa claridad, esa dirección de parte de nuestro Dios. Por eso estamos hablando sobre esto, por eso hemos convocado este ayuno, por eso estamos tratando de buscar el rostro de Dios, humillarnos debajo de su poderosa mano, de su voluntad, reconocer su soberanía y decirle, Dios, aquí estamos, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu deseo? Esa es la intención de esto. Entonces, hoy entrando ya en materia, el ayuno, lo que quiero enseñarte hoy son dos cosas, dos errores que hay que evitar. No se ayuna, este es el primero, no se ayuna para que Dios haga lo que yo quiero. Mucho se dice, voy a ayunar para que Dios me dé esto, voy a ayunar para que Dios haga lo otro, voy a ayunar para que Dios... No, el ayuno no es para chantajear a Dios, el ayuno no es para doblarle el brazo a Dios, la oración no es para eso. Uno no practica estos hábitos espirituales para hacer que Dios haga lo que yo quiero, porque ya Dios tiene una voluntad, y esa voluntad es buena, esa voluntad es agradable, y esa voluntad es perfecta. Y Dios no va a cambiar su voluntad. Dice la Biblia que Él es el mismo de ayer, el mismo hoy, es el mismo siempre. No hay sombra de variación en Él. Él es el mismo. Su voluntad es la misma, su voluntad es perfecta, es buena, es agradable. Ya lo leímos en Romanos 12:2. Entonces, no es que Dios se va a adaptar a nosotros, sino que nos toca a nosotros adaptarnos a su voluntad, bajo el entendimiento, bajo la confianza de que Él sabe mejor lo que te conviene, Él sabe mejor lo que me conviene. Yo no sé si me estoy explicando, pero
quiero ser lo más claro posible en esto. Entonces no se ayuna para que Dios haga lo que yo quiero, no se ayuna para que Dios me dé lo que yo quiero, se ayuna para entender su voluntad, se ora para entender su voluntad, se ora para tener más claridad, incluso de qué pedir. Eso es lo que se debe de hacer cuando oramos. Pedir conforme a su voluntad. Santiago escribe diciendo, ustedes piden, pero no reciben porque piden mal, porque piden de acuerdo a sus deseos. Y ahí es donde está el asunto. El ayuno no es un sacrificio que yo levanto a Dios y entonces Dios dice, ay, pobrecito, está ayunando, qué barbaridad. No, le voy a contestar su oración. No es eso. El ayuno es para estar más sensible a su voz. El ayuno es un acto de búsqueda de la presencia de Dios para conocer mejor su voluntad. Entonces los hábitos espirituales no son para lograr que Dios haga lo que yo quiero, sino para buscar entender cuál es su voluntad y someterme a ella. Porque este hábito específico del ayuno, te decía el lunes pasado, para lo que sirve el ayuno es para ejercer dominio propio. Uno practica, ejercita el dominio propio cuando uno recibe del Espíritu Santo la dirección de decir, voy a hacer ayuno, necesitas ayunar. Entonces yo me someto a lo que el Espíritu Santo me indica y me someto y me niego a mí mismo y me niego el alimentar a mi cuerpo natural como una práctica de ejercitar el dominio propio. Y te decía el lunes pasado que aquel que no es capaz de controlar lo que come en lo natural, tampoco será capaz de controlar lo que come en lo espiritual. Y por esa razón es que a veces nos metemos en problemas. Así que aquel que se ha ejercitado en conocer la voluntad de Dios y sujetarse a ella, nunca usará los hábitos espirituales para doblarle el brazo a Dios o para chantajear a Dios con esto. No se chantajea a Dios de esa manera. A Dios lo que necesitamos es aprender a conocer mejor su voluntad. Acompáñame a leer el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 15, verso 7, porque hay algo ahí que quiero enseñarte en este momento. Juan 15, 7, dice así. Bueno, aprovecho para saludar a Rosa Guevara, que se conectó por ahí, Xiomara Picado, Mercedes Calero. Dios les bendiga, hermanas. Qué bueno saber que están por acá y espero que sea de bendición lo que estamos aprendiendo en esta mañana. Dice Juan 15, 7, escuche bien, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es una promesa hermosa del Señor. Y es maravilloso escuchar decir, pidan lo que quieran y será hecho. Pero no podemos quedarnos nada más con esa parte porque la primera parte dice que si permanecemos en Él y sus palabras, sus mandamientos permanecen en vosotros. Lo que el Señor está hablando básicamente ahí es de obediencia. La obediencia te ayuda a permanecer en Él. Obediencia a sus mandamientos trae como fruto permanencia en Cristo Jesús. Y permanencia en Cristo Jesús es santificación. Y santificación es comunión con Él. Y al tener comunión con Él, conoceremos mejor su voluntad. Entonces, todo va conectado, ¿verdad? Si usted guarda sus mandamientos, usted tendrá una comunión es fuerte, cercana con el Señor, conocerá su voluntad y por lo tanto, usted puede pedir lo que usted quiera y le será hecho. Pero escuche bien, pedid todo lo que queréis y os será hecho, no es carta abierta para que usted pida lo que le dé la gana, porque no se trata de pedir lo que me da la gana, sino pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, básicamente lo que el Señor nos está diciendo en Juan 15, 7 es, aquel que guarda los mandamientos del Señor y se santifica, vive una comunión tan cercana con el Señor que conoce su voluntad. Y como conoce su voluntad, pide de acuerdo a la voluntad, no de acuerdo a lo que quiere, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, pedid todo lo que queráis. Parece que fuera una carta abierta, pero no es una carta abierta en sí. Es aquel que conoce la voluntad de Dios va a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando estás dentro de la voluntad de Dios, pedí lo que querás. Pedí lo que querás dentro de la voluntad de Dios, lo que está diciendo el Señor. Pero, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Bueno, conociendo sus mandamientos, amando su palabra, estudiando su palabra, sujetándome a su palabra. Y de esa manera dice, permaneceréis en mí, dice el Señor. Entonces,
El ayuno, hermanos, que es una práctica espiritual, al igual que la oración y la lectura de la palabra, nos trae a nosotros al entendimiento, al afinamiento de nuestros sentidos espirituales para poder conocer la voluntad de Dios y, de acuerdo a la voluntad de Dios, pedir a Dios. De acuerdo a su voluntad, someternos a esa voluntad, obedecer. Ese si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, el Señor está hablando de sujeción y está hablando de obediencia. Entonces son dos cosas que no podemos obviar cuando estamos ayunando. El ayuno tiene que ver con sujeción y tiene que ver con obediencia. Me gustó mucho una imagen que compartió Robert hoy en la página anunciando el ayuno, en la página de Facebook de la iglesia. Y es una frase muy acertada, acertadísima, diría yo. Porque dice algo así, no recuerdo muy bien, pero dice algo así como que el ayuno no tiene que ver tanto con el estómago como sí tiene que ver con el corazón. Porque hay gente que ayuna incluso, pero ayunando pelean, hacen mal, mienten, ofenden. Y este tipo de gente que hace esto es porque ha creído que el ayuno, y viene el segundo error del cual quiero hablarte hoy, han hecho del ayuno un fin en sí mismo. Ese error tenemos que erradicarlo. Saludos a Fernando, mi primo. Qué bueno que te conectás, primo. Dios te bendiga. Carolina Carmona también está por ahí. Bendiciones. Xiomara Picado también. Dios te bendiga. Bien, entonces tenemos que evitar, cometer el error nosotros de hacer del ayuno un fin en sí mismo. La gente que practica ayuno y cuando está en ayuno miente, siguen con sus mismas actitudes, su boca no la controlan. Bueno, usted ya sabe, ¿verdad? No tengo que decir tanto, pero son gente que han entendido el ayuno desde una práctica, de un marco religioso, un ritual, y han hecho del ayuno un fin en sí mismo. Entendiendo el ayuno un fin en sí mismo como estoy ayunando y eso es lo que basta, eso es lo que cuenta. Estoy ayunando, no estoy comiendo alimento y con eso yo agrado a Dios, porque me estoy absteniendo de comer alimento. No, como decía, no se trata del estómago, se trata del corazón. Y una de las primeras cosas que el ayuno, la oración y la lectura de la palabra debe de hacer, te lo dije el lunes pasado, es tratar con nuestro corazón. Tratar con esas cosas que no queremos abordar, que esos pecaditos, esas costumbres, esos hábitos, esas mañas, diría yo más bien, que no queremos abordar. Entonces yo recibo del Espíritu Santo esta dirección, ayunar, orar y leer la palabra, dedicar un tiempo, entonces uno se mete en obediencia y cuando uno está orando y está ayunando y está haciéndolo de corazón y no como un fin en sí mismo, sino para entender mejor la voluntad de Dios, comienza el Espíritu Santo a revelarte aquello que debes de comenzar a ajustar en tu vida, esos pequeños ajustes, dejar esto, hacer aquello, soltar esto. No sé si me explico, ¿verdad? Bien, leamos Zacarías 7, verso 5. Zacarías 7, verso 5 es un pasaje en el que Dios le habla a Israel, porque Israel había hecho del ayuno ya un mero rito religioso. Confiaban en el ayuno como, estoy ayunando, entonces Dios está en la obligación de escucharme. Estoy ayunando, entonces Dios está en la obligación de hacer lo que yo digo. Y ya se habían olvidado de hacer la voluntad de Dios. Y hacían ayuno para conmemorar la tristeza, hacían ayuno porque estaban afligidos, hacían ayuno por esto, por lo otro, pero nunca dejaban que eso se convirtiera en algo productivo espiritualmente y seguían en sus malos caminos. Entonces Dios les exhorta y dice, Zacarías capítulo 7, verso 5, 7:5, dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, oiga bien, por 70 años habían hecho este error, por 70 años habían cometido este error. Yo no sé si tú estarás cometiendo errores, yo no sé cuándo, desde hace cuánto, ayunando y cometiendo todos estos errores que ya mencioné. Pero bueno, hoy es tiempo para arrepentirnos de eso, de esa obra, si lo hemos estado haciendo. Pero dice aquí que Israel había cometido este error por 70 años, dice. Y la última pregunta, dice, ¿habéis ayunado para mí? Cuando yo leí este pasaje, hermanos,
me hizo reflexionar mucho, me hizo reflexionar mucho. Y quiero llevarte a esa misma reflexión. Todo lo que hacemos, dice la Biblia, lo tenemos que hacer como para el Señor, lo sabemos, pero la pregunta es que si lo hacemos. Porque no solo es saber, no solo es conocer, sino es obedecer, es cumplir. Y el Señor le reclama a Israel esto, le dice, ustedes han ayunado, pero nunca lo han hecho con la intención de buscar mi rostro, nunca lo han hecho con la intención de obedecerme, nunca han ayunado con la intención de agradarme, sino de agradarse a ustedes mismos, de manifestar su religiosidad, ¿cómo se llama? Lo piadoso que son, lo religiosos que son, lo entregados, lo espirituales que son. Pero en realidad, dice el Señor, nunca lo han hecho para mí. Por 70 años cometieron este error. Yo creo que el Señor nos está llamando a nosotros este día de hoy a no cometer el error que cometió Israel. Y entender que el ayuno no se hace para doblarle el brazo a Dios, para chantajear a Dios. El ayuno no se hace para ser más santos. El ayuno el único objetivo que debe tener es para ayudarnos a entender mejor la voluntad de Dios, es para ayudarnos a ser más aptos. La oración, el ayuno, la práctica de estos tres, ¿verdad? Porque no solo es ayunar, aguanto hambre y ya, no sirve de nada eso. Tiene que haber oración, tiene que haber meditación de la palabra y en el conjunto de los tres, unidos, esa práctica de corazón, el Espíritu Santo de Dios va a venir, va a hablar a tu vida, va a comenzar a hacer ese cambio, va a comenzar a transformar, va a confrontar áreas de tu corazón. Si en el ayuno que estás haciendo el Espíritu Santo no ha confrontado áreas de tu corazón, si el ayuno que vamos a hacer el próximo sábado, el Espíritu Santo no está confrontando áreas de nuestras vidas, pues entonces algo estamos haciendo mal. El centro y motivo del ayuno debe ser la búsqueda de más de Dios por el puro placer de su presencia. Escucha bien, la oración, el ayuno y la lectura de la palabra deben de estar motivadas para buscar más de la presencia de Dios por el puro placer de disfrutar de su presencia. No para que Dios nos dé, no para que Dios haga algo que yo quiero, no para que Dios... No, Él como consecuencia hará ahora, cuando ya estamos ahí y hemos hecho esto, Él dice pidan lo que quieran. Claro que podemos pedir, pero vamos a entender mejor su voluntad, entonces pediremos mejor de acuerdo a su voluntad. Y para eso son estas prácticas. Alguien me hacía la pregunta acerca del valor del ayuno bajo el nuevo pacto. Y la respuesta del valor del ayuno bajo el nuevo pacto es que el entendimiento del ayuno en el nuevo pacto no es una obra para salvación, no es una obra que se hace para conseguir algo que queremos de parte de Dios, sino que el ayuno se hace en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, para un mejor entendimiento de la voluntad de Dios, porque tiene que venir acompañado de esto, acompañado de la oración, de la meditación en la oración, de la lectura de la palabra y la meditación de la palabra. Son ejercicios que te ayudan a entender mejor la voluntad de Dios. Y vemos cómo la iglesia primitiva ayunaba en Hechos 13, en el verso 2. No lo vamos a leer por tiempo, pero hago la referencia. Hechos 13:2 dice que se reunieron para orar y mientras estaban ministrando la palabra y ayunando y en oraciones, el Espíritu Santo habló y les dijo aparten a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Luego en el capítulo 14 dice que Pablo fue por varias ciudades y en cada ciudad que fue, mientras hacían ayuno y oraban, iba estableciendo ancianos en cada ciudad. O sea, vemos que la práctica del ayuno en el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, es que en el Nuevo Testamento se vuelve una práctica no como un sacrificio que se entrega a Dios, sino como una búsqueda para entender mejor la voluntad de Dios, que es buena, como dice Romanos 12:2, dice que es buena, es agradable y es perfecta. Pero no solo el entendimiento, porque de nada nos sirve entenderlo, sino que también la obediencia, someternos a esa voluntad. Pero igual, no podemos entenderla si no la conocemos y no podemos obedecerla si no la entendemos. Entonces es un conjunto de cosas. Usted necesita orar, leer la palabra y ayunar para enfocarse tus pensamientos en Dios,
y poder tener más claridad de la voluntad de Dios y estar más dispuesto a sujetarnos a esa voluntad. Así que, amados hermanos, Dios bendiga al hermano Javier que está ahí, Carolina una vez más, a Nena Manzanares también, bendiciones, Candela, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí, Fanny también, bendiciones Fanny, bendiciones a todos. Y aquí termino. Hoy terminamos esta reflexión con estos 2 puntos y cierro el tema de los errores. Habrá muchos más. Le invito a que usted se meta en oración y busque y le pida al Señor, Señor, ¿qué es lo que yo cuáles son los errores que estoy cometiendo cuando ayuno, cuando oro, cuando me pongo a meditar en tu palabra, cuando sirvo, cuando ministro en la iglesia o donde Dios me ha llamado a ministrar? Yo quiero estar claro de cuál es tu voluntad, Señor. Te invito a que le pidas dirección al Espíritu Santo para entender mejor la voluntad de Dios y ser más efectivo en tu oración, en la administración, en el ministerio que Dios te ha dado y en tu vida en general, porque esto no solamente es para los temas espirituales, sino para toda decisión que nosotros necesitamos tomar. Es sumamente importante poder tener claridad de que estamos haciendo las cosas en la voluntad de Dios y no en nuestros propios deseos. Así que nada más me resta por el día de hoy invitarlos. Saludos Erwin, Arsenio Contreras también se conectó por ahí. Dios te bendiga, hermano. Y a todos los demás que no los veo, pero que quizás estén por ahí, Dios te bendiga. Te decía, nada más me resta por hoy invitarlos al próximo viernes. Este viernes que viene, a la misma hora, voy a estar dando la última de estas reflexiones previas a lo que vamos a estar haciendo el próximo sábado. Recuerden, este sábado que viene a las 6 de la mañana comenzamos este tiempo de ayuno y oración y estaremos ahí hasta la 1 de la tarde. Entonces, los invito el viernes, sí, ¿verdad? El viernes aquí a través de este medio voy a estar hablando, para cerrar estas reflexiones, acerca del verdadero ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? El ayuno ese que verdaderamente sí sirve, sí edifica, sí agrada al Señor, ese ayuno que necesitamos hacer. Voy a enfocar ese día solo para hablar de ese tema. Así que, amados hermanos, una vez más, que la bendición del Señor esté sobre tu vida, te alcance hasta ahí donde te encuentras. Bendigo tu casa, bendigo tu trabajo, bendigo tu familia. Que Dios te bendiga con salud, que Dios te bendiga con gozo en tu corazón, con paz, con fe, con todo lo que necesitas. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Te declaro esta palabra en el precioso nombre de nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones, nos vemos el viernes a la misma hora.